de la nueva ley. Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, para que nos muestre otro punto de vista respecto de la interpretación y el alcance que puede tener esta resolución que ha adoptado el Tribunal Constitucional frente a las ISAPRES. Valeria, buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Por un lado, el Colegio Médico dice que esto podría permitir que se acabe la inequidad extrema. Por otro lado, el presidente de la Asociación de ISAPRES dice que todo sigue igual. ¿Cuáles son los alcances de este fallo? Es lo que vamos a conversar esta mañana con el ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza. Señor Inostroza, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles serían los alcances de esta resolución según su experiencia? Bueno, en base a mi experiencia y al análisis que hemos hecho en la Universidad Andrés Bello, el fallo no cambió en nada la situación actual. Lo único que hizo el fallo, por lo menos en cuanto a su declaración pública, los detalles los conoceremos cuando el fallo se haga público en sus considerandos jurídicos, pero con la declaración pública del tribunal de antes de ayer, se eliminaron 4 numerales de un artículo. Hay otros 5 artículos que no se tocaron, donde también aparece la tabla de factores de riesgo, y esto lo único que impide es que se le quite la camisa de fuerza con que se estructuraba la tabla de factores, pero ahora permite que ya sea la ISAPRE o la superintendencia fijen una nueva tabla de factores en la cual se va a poder seguir discriminando por condición de sexo y edad. Eventualmente la tabla que se establezca podrá ser una tabla más benevolente, es decir, con factores más bajos de incremento de un tramo a otro, y desde ese punto de vista puede haber una ganancia. Pero cuando uno ve la nota que ustedes hicieron, la sensación que generó en la opinión pública todo este debate previo y la misma expectativa que generó el propio tribunal con trascendidos de prensa, etcétera, era que se iban a eliminar las diferencias de riesgo por sexo y edad y que íbamos a caminar hacia un fallo que probablemente iba a determinar una prima comunitaria o prima plana, y que eso iba a obligar a un cambio legal consistente con esa línea, cosa que lamentablemente hay que decirle a la ciudadanía que esa situación no se generó y por lo tanto no estamos en condiciones de asegurar que eso vaya a ser posible en el futuro. Sin este cambio sustancial, genera la duda para la gente que tiene contratos. Ahí el presidente de la Asociación de ISAPRES decía que los beneficios se mantenían igual, los planes se mantenían igual. ¿Qué pasa cuando caduquen estos contratos? ¿Cuál es el escenario que esperan los usuarios? A ver, en ese sentido yo comparto lo que ha dicho tanto la Superintendencia de Salud actual como Hernán Doren como presidente de la Asociación de ISAPRES. Los fallos, o sea, los planes de salud hasta antes de este fallo siguen exactamente igual, no hay ningún cambio, por lo tanto las personas pueden estar tranquilas. La decepción para la ciudadanía es que no se altera esta condición de discriminación de riesgo, es decir, le van a seguir subiendo el plan por factores de riesgo de sexo y edad a medida que vaya envejeciendo. Ahora, los planes que se vendan a partir de este fallo, cuando se haga jurídicamente efectivo, probablemente en 30 días más, 20, 30 días más, ahí va a haber una ventana, una transición que va a tener que ser regulada seguramente por la Superintendencia de Salud, porque en caso de que yo me cambie de ISAPRE, me cambie de plan o me quiera trasladar de FONASA a la ISAPRE, las tablas de factores de riesgo que me vendan como planes nuevos, porque ya va a estar en vigencia el fallo del tribunal, van a tener que tener una nueva estructura, y ahí no sabemos todavía cuál va a ser la regulación, si van a ser estas tablas más benevolentes que se han planteado o las tablas antiguas que se siguen vendiendo. Por lo tanto, ahí va a haber una transición, y yo llamo a la ciudadanía a que básicamente hasta esperar que el fallo se haga público y que se vea cuál va a ser la conducta regulatoria de la Superintendencia de Salud, es que la gente en realidad no se cambie de plan, no se cambie de ISAPRE, se mantenga prudentemente donde está hasta que haya más claridad regulatoria de cuál van a ser esas nuevas tablas de factores que se van a poder vender. Ante esto mismo que usted comenta, ¿existe la posibilidad que sean los planes de las personas más jóvenes la que suban en precio en comparación a lo que hay actualmente? De las personas jóvenes que hoy día están en sus planes y que no van a cambiarse de ISAPRE o de plan, no les debiera pasar absolutamente nada. Solo podría ocurrir que en los nuevos planes, si yo soy una persona de 30 años y me incorporo a un ISAPRE o compro un plan nuevo a partir de cuando se haga efectivo el fallo, puede que ese plan joven sea un poco más caro porque ya va a tener esta tabla en donde los riesgos están menos cargados hacia la gente mayor, a la mujer en edad fértil, y por lo tanto yo como persona joven podría haber incrementado el precio del plan de salud que habría comprado si es que no estuviéramos en esa condición. Así que, por lo tanto, insisto,
prudencia, que la gente se quede tranquila porque no hay ningún efecto inmediato que afecte al sistema. Pero el problema es que igual queda planteada la inquietud política de que si la gente se había hecho la expectativa de que aquí se acababa la discriminación por riesgo, esta no se ha acabado, sigue tan viva como antes y dependerá del gobierno el tipo de proyecto de ley que se envíe para corregir esta situación. El ministro está anunciando un proyecto de ley que es el proyecto de ley que planteaba la asociación de ISAPRE, así que el gobierno está manifestándose de acuerdo con la asociación de ISAPRE. Habíamos planteado junto con el diputado Burgos un proyecto que eliminaba, aprovechándose de este eventual fallo, la discriminación por riesgo. Creo que esas dos opciones políticamente el gobierno se tiene que abrir a discutirla y transparentemente la ciudadanía ver cuál de las dos opciones es mejor para la gente. Valeria, perdón. Karina, te escuchamos. Sí, súper cortito, quería preguntarle al ex superintendente, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Karina. De acuerdo a su experiencia entonces y en base a lo que usted está mencionando, el que tiene la pelota hoy día es el Ministerio de Salud y se lo pregunto por este proyecto de ley que tienen que enviar y que a lo mejor tiene la posibilidad de sí hacer una diferencia sustancial en términos de discriminación. Efectivamente, recordemos que los gobiernos de la concertación quisimos eliminar estas tablas de factores, finalmente llegamos a un consenso con la oposición e hicimos esta regulación de tablas mejores a las que habían antes. Sin embargo, ahora hay que ver si el gobierno que hoy día es de derecha está dispuesto a hacerse cargo y eco del sentido de la gente, donde uno escucha que hay gente de izquierda, de centro y derecha, da lo mismo, en que no les gusta este sistema donde se discrimina por riesgo y está abierto a escuchar ese planteamiento y buscar una solución de prima comunitaria con fondo de compensación solidario. Por lo tanto, la pelota la tiene el gobierno. Lo que a mí me preocupa es que el ministro Mañalich se ha adelantado a señalar que el único punto de vista que está analizando es solo el esquema que ha propuesto la asociación de ISAPRE. Yo abriría ese esquema y discutir transparentemente ante la ciudadanía cuál es la mejor opción para realmente tener un sistema de salud privado que sea validado y legitimado en el largo plazo ante toda la comunidad. ¿Qué otros sectores falta incluir en este debate a juicio suyo, ya que solamente, de acuerdo a la opinión del ministro de Salud, se estaría quedando solamente con la visión de las ISAPRES? ¿Quiénes faltan? Por ejemplo, el Colegio Médico, ¿quién más? Bueno, efectivamente el presidente y el ministro de Salud además han anunciado la constitución de una comisión de salud que va a revisar todos los temas de financiamiento, no solo los del sector público, sino que también este tema, el del sector privado. Particularmente como académico de la Universidad Andrés Bello ha sido invitado a participar en esa comisión, está invitado el presidente del Colegio Médico y hay otros connotados también académicos y expertos de salud de todos los colores políticos, así que yo creo que ese puede ser un espacio y por cierto buscar la manera de incorporar la percepción de la ciudadanía. Ustedes han hecho un aporte como medio de comunicación en ese sentido y de alguna manera reflejar mayor pluralidad en las visiones para buscar una solución sobre este tema. Perdón, ex subsecretario de Salud. Superintendente, acuérdate. Superintendente, mira, te rebajé 2 veces. Hay un tema, sí, que me parece a mí que es delicado, en el sentido de que aquí se produce una situación de aparente conflicto de interés que ha inhabilitado al actual superintendente de Salud para ser parte de la solución directamente de este problema, y se ha traspasado eso, no sé si es que directamente al Ministerio de Salud o a alguien más que tendrá que tomar las resoluciones al respecto, por provenir el actual superintendente justamente de una de las ISAPRES. Exactamente, bueno, Luis Romero, con quien me tocó trabajar, porque cuando yo era superintendente era la gerente general de la ISAPRE Colmena Golden Cross y al final también incluso fue director de la ISAPRE Ferrosalud, es decir, él al estar involucrado como empleador por ley de probidad, artículo 12, con 2 ISAPRE, él está inhabilitado por ley por 2 años para regular cualquier aspecto que tenga que ver con todo el sistema ISAPRE, porque 2 de las ISAPRES en las cuales hoy día le corresponde regular está trabajando. Ahora, bueno, es una decisión que el gobierno tomó cuando lo nombró, pero eso lo deja absolutamente inhabilitado. Ahora, es bien extraño que el organismo que ha regulado tradicionalmente estos temas, velando por los derechos de los ciudadanos, hoy día no pueda ser parte de la solución por esta situación de conflicto de interés. Y lo que uno ha visto es que el ministro de Salud está tomando las riendas porque precisamente el superintendente respecto a estos temas está completamente inhabilitado. Ahora, bueno, esa fue la opción. Yo creo que aquí lamentablemente se lesiona un poco la fe pública respecto a estos temas, pero buscaremos tal vez en la comisión, tal vez para eso se ha convocado esta comisión más plural, algún mecanismo que permita garantizarle a los ciudadanos que se puede buscar una mejor solución ahora. Gracias. Señor Inostroza, retomando un poco el tema, actualmente un adulto mayor paga 4 veces más que un hombre joven. Según lo que desprendemos de la conversación que acabamos de tener, ¿eso se mantendría? ¿Lo mismo que pasa con las mujeres en edad fértil? A ver, lo primero es que la ley permite
que el valor mínimo y máximo para las mujeres sea de 9 veces dentro de una misma tabla, no necesariamente es 4 o 5 veces como se ha dicho, y en el caso de los hombres hasta 14 veces. Esa estructura con el fallo actual se mantiene tal cual, por lo tanto no hay cambio. Y recordemos que hasta antes de esta regulación, hasta antes del 2005, habían 2.500 tablas de factores y muchas de esas siguen vigentes porque son contratos muy antiguos de antes del 2005. Entonces, todo eso que se podría haber cambiado eventualmente con el fallo y con un proyecto de ley que se fuera a una línea de prima comunitaria, por ahora sigue vigente y los incrementos de los planes de más de 2.700.000 personas hoy día siguen tal cual según las estructuras de sus planes. Eso no ha cambiado. Para finalizar y muy breve, ¿podría haber un efecto migración hacia FONASA con todo esto o no necesariamente? Con este fallo no. Recordemos que uno de los argumentos que con lo que las ISAPRES generaron una sensación de riesgo como para tal vez el tribunal fuera más prudente en su fallo, era este anuncio catastrófico. Lo mismo hicieron cuando hicimos la reforma y el auge, y eso no ocurrió. De hecho, las ISAPRES crecieron en 168.000 los cotizantes. Pero bueno, ese era un argumento que en este caso no se está dando por ningún motivo, porque como la mayoría de los planes están tal cual como estaban antes, no hay ningún efecto para que se produzca una migración. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ahí está un poco más claro el panorama y sin duda que la salud de los chilenos que están en el sistema privado queda sujeta de forma igual a como estaba a los planes que haya contratado. Claro, Valeria, está clarito el consejo, quedarse donde uno está hasta que se defina el proyecto de ley que va a enviar el Ministerio de Salud al Congreso. Gracias por este informe y también gracias al ex superintendente de Salud. Buenos días. Buenos días.